de la mañana con 29 minutos, seguimos avanzando junto a ti para hablar de otro tema que también es muy importante. No siempre la salud mental va a ser relevante para nosotros en Matinal Nuestra Casa, y sobre todo cuando se trata de la salud mental de niños y niñas, de adolescentes, particularmente aquellos que han perdido a un padre, a una madre o quizás ambos incluso en algún evento traumático. Eso es lo que vamos a abordar hoy con la psicóloga y académica de la UDLA, Ivonne Maldonado, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, los hemos hablado en otras conversaciones, que muchas personas tienen este concepto de no hablar de la muerte porque piensan que la van a llamar, pero tú nos decías que es una realidad. Es lo único que tenemos claro en la vida. No sabemos cuándo, pero sabemos obviamente que va a pasar. Y ahí es donde se encuentran muchas veces con esta sorpresa por muertes inesperadas. Hay otras que son enfermedades. Pero ¿qué pasa con un niño, con un bebé que nunca conoció a sus papás, que dentro de su vida también perdió a uno o a dos, como dice Camila? Me imagino que es un impacto mucho más potente, ¿o no? Sí, cualquier duelo impacta, pero el impacto que tiene la muerte de uno de los progenitores en un niño o en una niña es un evento traumático. O sea, tenemos que partir desde ahí. Ahora, cuando esa muerte es por un accidente, donde no hay un proceso en el cual ese niño, esa niña vaya de alguna manera asimilando esta partida, genera mucha más sintomatología y obviamente el dolor y el sufrimiento pueden ser más crónicos, ¿ya? Sí, ¿cuáles son las primeras reacciones emocionales que podemos ver en un niño o una niña ante la muerte de uno de sus padres? ¿Qué es lo que podríamos esperar? No quiero decir lo normal, pero lo que podríamos esperar. Podemos esperar no necesariamente la pena y la tristeza que ocurre y opera en los adultos, ¿sí? Cuando nosotros estamos tristes como adultos, no expresamos esa pena a través del llanto, ¿sí? Y los niños no necesariamente lo van a hacer así. Hay niños que comienzan a tener conductas bastante disruptivas en el colegio, en la casa, dejan de comer o aumentan el consumo de alimentos, dificultad para dormir, incluso rabietas, pataletas, regresiones. Hay niños que incluso comienzan a perder el control de esfínter cuando ya lo tienen súper controlado a partir de la pérdida de uno de los progenitores. Cada una de esas etapas del duelo va a ser distinta en cada momento de la vida en la que nos encontremos. O sea, como bien decías tú, Luis, ahí desde el momento que tú naces hasta los 2 años, los niños comienzan a desarrollar algo que se llama permanencia objetal. Y aunque sean muy, muy chiquititos, ellos igual perciben esa ausencia, ¿ya? Ellos se van a dar cuenta de que ya no está ese olor, ¿sí?, de la mamá o de papá, que los brazos que lo toman son distintos corporalmente porque está el desarrollo sensoromotriz ahí. Entonces, puede ser que ese niñito, aunque sea muy chiquitito, también resienta esa ausencia de ese ser querido. Oye, estaba pensando en eso, por eso que a veces los niños que cuando ni siquiera ven se ponen a llorar en unos brazos y en otros no. Claro, claro, todo es sensorial. Entonces, aun cuando no existe esta permanencia objetal como tal antes de los 2 años, la ausencia es percibida. Quizás no la muerte propiamente tal, pero la ausencia. Claro, porque ahí hay un tema de concepto también, entender qué es la muerte, entender que la muerte es la ausencia definitiva de la persona físicamente. Ese concepto para los niños debe ser muy complejo de entender. Sabes que me estaba acordando del libro Si digo muerte, digo vida, de Paula Asler, esta madre que perdió a 2 de sus hijas en Perú, en una playa en Perú. Esto fue noticia hace ya algunos años atrás, que trascendió, por supuesto, fue una noticia en Perú, en Chile, sin duda. Y una de sus hijas incluso estaba embarazada. Y ella particularmente tenía 2 hijos pequeñitos. Y claro, ella, Paula Asler, la abuela de estos pequeños, cuenta en su relato que cuando les comentan, les explican que la mamá ha muerto, hay, por supuesto, una pena inicialmente porque empiezan a entender que algo pasa con la mamá. Que la mamá ya no está, que están todos con mucha pena, pero cuenta también que rápidamente ya estaban jugando. Estaban jugando con sus otros primos, ¿verdad?, con los otros niños. Y quizás para uno como adulto puede ser sorprendente, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este niño, esta niña no está llorando, no está sufriendo, está jugando? ¿Cómo abordamos esas cosas? De los 3 a los 6 años, que es más o menos la etapa en la que tú te refieres, hay un pensamiento mágico todavía y bien egocentrista en los niños y las niñas, y no comprenden la muerte como universal, como irreversible. Todavía no está ese concepto. Entonces, muchas veces
los niños pueden pensar e imaginar y fantasear que ese adulto que desapareció de su entorno va a volver, ¿ya? Entonces hacen como que la vida sigue porque son más flexibles. Si bien es cierto, tienen recursos para elaborar una partida, no comprenden por completo, no pueden comprender esto de que la muerte es definitiva, ¿ya? Que la muerte no hay vuelta atrás, digamos, que esa persona nunca más la van a ver. Y lo importante es explicarles a esos niños, aunque sean preescolares, la causa de la muerte, ¿ya? Con mucho cuidado, con mucho afecto, cariño, y esto tiene que ser en un lugar tranquilo, con una persona de confianza cercana para ese niño, esa niña, y con los términos más sencillos que encontremos. Olvidémonos de las metáforas, esto de que tu papá partió al cielo o se quedó dormido para siempre, y voy a explicar por qué no, pero lo que nos tenemos que concentrar es, por ejemplo, decirle, mira, si tu papá murió, ya no lo vas a poder ver nunca más en la vida, ¿sí? Eso no va a ocurrir, y él murió porque tenía un problema y estaba muy, muy, muy enfermo del corazón, y su corazón dejó de latir, ¿ya? Okay. Eso no significa que dejemos de querer a papá, que papá no va a ser una persona importante en nuestras vidas. Ya papá igual está en nuestros recuerdos, podemos hablar de él, de ella. Es importante que si tienes pena tú también puedas llorar. Si me ves triste, porque a lo mejor extraño al papá y lloro, para mí está bien y ojalá es que lo entiendas, porque si yo lloro es porque lo extraño, siento pena y eso me hace sentir a veces mejor. Explicar así, más que decirle, por ejemplo, el papá se quedó dormido para siempre, porque ese niño de 3, de 4 años, ¿qué va a pensar? Va a empezar con angustias para irse a dormir. Exacto. Porque va a decir, chuta, si me quedo dormido capaz que no despierte más. O si se queda dormida la mamá, a lo mejor no va a despertar más tampoco. Y ahí me imagino que hay que tener mucho cuidado y mucho tino por la causa de muerte, porque una cosa es muy distinta a hablar sobre una enfermedad, pero ¿cómo abordamos un accidente? La muerte trágica, por ejemplo, estaba de la hija Diego, de Paula Asler. Estaba pensando ahogada, en el hijo también de Diego Herrera, de este DJ también que matamos. Tuvimos la oportunidad de conversar con los abuelos de este niño y nos contaban todo lo que significaba. Claro. ¿Cómo abordamos eso? Sí, porque como tú dices, Diego dejó un hijo muy chiquito. Exactamente. Y nos contaron aquí eso también, que es parte del duelo, y esa vez también hablábamos sobre esa materia. Porque, claro, si le decimos esta persona se fue a dormir, va a tener un miedo a irse a dormir. Pero si le decimos esta persona murió en un accidente de auto, o esta persona murió porque otro ser humano lo mató. Buscar ahí y responsabilizar a otro, quizás ese no es el camino, porque va a generar esta sensación de buscar como esa revancha, quizás. Si los niños, aunque sean pequeñitos, igual existe ese espíritu de protección a mis seres queridos, entonces la rabia puede aumentar más, ¿ya? El que desaparezca un papá o una mamá del entorno del niño va a generar frustración, rabia, dolor. Entonces lo que tenemos que intentar es que ese dolor sea más llevadero. ¿Y cómo? Diciendo la verdad, pero gradualmente. Okay. Así, con mucho tacto y mucho afecto. Y tiene que ser con una persona que sea cercana a ese niño o esa niña. Y le podemos contar, a veces en la vida ocurren cosas inesperadas y otras esperadas. Cuando papá y mamá se casaron esperaban tener hijos y los tuvimos ustedes. Pero pasan cosas en la vida que no tenemos control. Y ocurrió esto de que el papá o la mamá chocaron 2 autos, ella ahí se enfermó mucho, ¿sí? Entonces su corazón o su cuerpo no pudo continuar adelante y ella no va a poder acompañarte más, pero estoy yo. Eso es importante. Estoy yo para cuidarte, para protegerte, y yo estoy bien, estoy sana, estoy sano. Y es importante, vuelvo a insistir, en que se permitan también que los niños los vean sufrir, los vean llorar. ¿Por qué? Porque muchos adultos dicen, no, es que no tengo que llorar delante de los niños, tengo que hacer como que todo está bien. Eso es pésimo, porque le estás dando un mensaje de que no pueden expresar sus emociones, ¿ya? Ahora, ¿qué se espera en una muerte y cómo se vive este duelo en un niño o en una niña? O sea, la literatura y la experiencia también nos dice de que tenemos que intentar retomar las rutinas, ojalá lo más rápido posible, ¿sí? Eso no quiere decir que al otro día lo mandes al colegio, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, que exista esa certidumbre de ese niño de que la vida continúa y que
si bien es cierto, hay una mamá o un papá que ya no está, su vida tiene certezas, ¿ya? Informar al colegio, súper importante, ¿ya? No nos olvidemos que nuestros hijos, al ir al colegio, se enfrentan en un mundo con sus pares, y a veces los niños, sin querer queriendo, también son bastante agresivos y violentos al momento de enfrentar situaciones como esta. Incluso pueden generar hasta burlas, ¿ya? Sí, claro. Entonces ahí, por eso es importante que el profesor o la profesora también esté atenta. Tampoco existan grandes cambios, la exigencia para ese niño tiene que ser la misma, pero que esté atento frente a cualquier cambio de conducta, poder apoyar allí. O sea, la comunidad finalmente educativa, además de la familia, por supuesto, pasa a cumplir un rol fundamental, como en todo orden de cosas, pero con mayor razón en una situación como esta. Y claro, no dejo de pensar en ese ejemplo de esta joven mamá que lamentablemente murió en ese contexto tan trágico, y en el pensamiento del padre de esos niños, del esposo de esta mujer que muere, porque él entró al mar, quiso salvarla, pero dice que en un momento le atravesó el pensamiento: si me ahogo yo, Claro. los niños quedan solos. Y yo creo que ese tiene que ser el pensamiento primordial también de todos los adultos significativos en la vida de un niño cuando pasa algo como esto, ponerlos a ellos primero. Sí. Ponerlos a ellos primero, en todo orden de cosas. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cómo lo hacemos para abordar este tema? Porque ya decíamos, de 3 a 6 años, la conversación es una. ¿Qué hay de los 6 años en adelante? ¿Cómo abordamos esto con los niños un poquito más grandes, que quizás se dan más cuenta? Sí. De los 6 años hasta como los 10 años, los niños comienzan a generar lo que se llama un pensamiento concreto, ya que ese pensamiento concreto ya deja de ser mágico, ya no hay tanta fantasía, y comienzan a entender súper bien lo que es la muerte y el proceso de que es un proceso universal y que no tiene vuelta atrás, digamos. Entonces, estos niños ahí es muy bueno, y se espera que así sea, si es que ellos quieren acompañar en el ritual, que puedan asistir. Eso es la pregunta. Que puedan asistir al ritual, que acompañen a la familia, que sean parte del proceso, porque en el fondo eso te permite hacer un cierre. Ya, ahora, si el niño está muy afectado y tú le propones ir y no quiere ir, también déjalo que se quede, pero siempre con alguien significativo. Y en el ritual del funeral, de la misa o lo que sea, es importante que estén siempre con un adulto que sea cercano a ese niño, a esa niña, que lo pueda contener, ¿ya? Dejarlo solito por ahí, aislado, no, porque ese niño en todo momento necesita sentirse protegido, cuidado, querido, ¿ya? Muchas veces los adultos evitamos esto de llevarlos al cementerio, ¿ya? Y yo también, en el fondo, también pequé en eso, digamos, frente a algunas pérdidas, porque uno dice, es súper fuerte que vean eso, pero como tú bien decías, a veces los niños tienen una flexibilidad cognitiva y tienen muchos más recursos de los que imaginamos. Sí. Y pueden enfrentar de buena manera esos rituales. No hay que subestimarlos, ¿no? Es que esa es la mirada adultocéntrica que tenemos, que como que es no va a chiquitito, no entender. entiende o no puede asimilarlo. Y la verdad es que no es tan así. Claro, a veces no es el acto mismo, aunque sabemos que cuando se recibe la noticia y el momento donde ya se llega al último momento, cuando ya se va o desaparece, digamos, de la tierra, ya es como más... Es más potente, pero muchas veces tiene que ver con esta forma de tratarlo, de decirle, más que el acto mismo. Y ahí es donde nos podemos ir plasmando. Por eso lo que tú decías, hay que ser muy cuidadosos a la hora de comunicarles las cosas. Porque eso los podría traumar mucho más que el hecho de ver a su papá o su mamá en un ataúd o bajando ahí, en el caso del cementerio. Va muchas veces en la actitud y en las palabras, ¿o no? Va en la actitud, en las palabras, y va también en la responsabilidad que tenemos como adultos, como tú bien decías, de proteger esa infancia. Recordemos que los niños están en un tránsito de desarrollo, se están formando su personalidad, está formándose su forma también de interpretar el mundo, y esas experiencias, para que no generen una huella tan profunda, tienen que ser transitadas con alguien que efectivamente esté en condiciones, ¿bien? A veces mamá o papá, el que queda vivo en una situación así, si no está en condiciones, hay que pedir ayuda. Y pedir ayuda significa, ¿sabes que no me la puedo solo o sola con esto? Ayúdame con los niños, ya hay que mandarlos al colegio o hay que contarle, y yo no estoy en condiciones para contar. Si yo me voy a angustiar y voy a estallar en llanto y me voy a poner súper mal, no puedo yo dar esa noticia a un niño.
porque el niño va a interpretar que esto es una tragedia, y si bien es cierto lo es, si lo decimos de forma tranquila, calmada, ese niño lo va a interpretar como efectivamente es algo malo, pero es algo natural. Pero es algo que ocurrió y que mamá o papá se lo apoye con esto. Y si me ves súper mal a mí, me quedo sin ninguna figura significativa que me sostenga. Ahora, esto cuando ya estamos hablando de muertes inesperadas, ¿verdad? De accidentes u otro tipo de situaciones, pero cuando hay una enfermedad de largo aliento de por medio, y mira, me fui a otro ejemplo en este caso una caricatura, qué increíble que uno de tantas cosas puede aprender. ¿Se acuerdan de Rugrats? Sí, claro. ¿Se acuerdan de Carlitos Baldosa? Carlitos, este sí. niño que hablaba así porque era muy alérgico, colorín, que creció solo con su papá. En uno de los capítulos, yo creo de los más emblemáticos de esa hermosa serie animada, Carlitos encuentra una carta de su mamá, que su papá la comparte con él. Y en esa carta la mamá se despide de su hijo, pero le cuenta que ella, y la estoy parafraseando, va algo así como en cada brisa que acaricie tu rostro, soy yo haciéndote cariño. Cada vez que el sol te haga picar la carita, soy yo haciéndote cosquillas. En el fondo, una carta en la que le cuenta que ella va a estar siempre en su vida, aunque no esté físicamente. Es súper hermoso ese capítulo. Yo creo que todos lloramos con ese capítulo, los que lo pudimos ver. Pero me dio una suerte de luz respecto de lo que podría ser un papá o una mamá que sabe que ya es una enfermedad sin vuelta atrás. ¿Es una buena alternativa, Ivonne? Es una excelente alternativa. De hecho, la terapia narrativa, hay una técnica que se llama la carta de despedida, que habla un poquito de lo que tú mencionas, que es una técnica psicoterapéutica, en donde tú puedes ir despidiéndote de un proceso. Puede ser una despedida de cualquier tipo de cosas, ¿sí? Incluso me quiero despedir de la ansiedad que tengo, ¿sí? Y también le puedes escribir a la ansiedad, pero despedirte de un hijo implica poner en positivo el proceso, porque lo que hace ahí, lo que tú indicas, es decirle al niño o a la niña, voy a estar presente en todos estos momentos de tu vida a través de esto y de esto otro. O sea, no qué pena que no voy a estar, sino que voy a estar contigo presente. Ahora, para que un niño entienda eso, tiene que ser sobre 6 años. Ya. Antes de eso, el niño va a entender literalmente lo que está puesto en esas palabras, ¿ya? Porque su pensamiento todavía no es tan concreto, es más bien mágico, ¿sí? Pero es muy bonito porque en el fondo es donde nosotros deberíamos también transitar en un proceso de muerte cuando hay una enfermedad. Involucrar a ese niño, que ese niño incluso se pueda despedir, ¿ya? En los últimos momentos, también es muy positivo. También le tenemos mucho miedo. ¿Cómo lo voy a llevar al hospital, a la clínica, si está entubado, que no sé qué, y se va a impactar? Créeme que a veces eso permite hacer un cierre y permite que ese niño toque a su papá o a su mamá y de alguna manera también se despida, por más doloroso que sea. Permitirle eso, preguntarle si es que quiere ver a papá o a mamá y despedirse, es una buena alternativa. ¿Y qué rol juegan también las religiones dentro de todo esto? Porque también cada papá tiene su forma de pensamiento, de creencia. Hay algunos que, por supuesto, se escudan en aquello, lo que les dice cada una de sus enseñanzas. ¿Cómo debería ser esa explicación? Sabes que la fe es un factor protector para los seres humanos, ¿ya? Todas las religiones profesan esto de la fe, creer en algo superior, ¿sí? Y es muy bueno que así sea. El tema es que cuando nosotros decimos, por ejemplo, Diosito se llevó a la mamá porque era muy buena y se la llevó al cielo porque quiere que la acompañe, el niño va a buscar la forma de cómo llegar al cielo y cómo ser bueno para llegar al cielo y a estar con mamá. O quizás se enoja con Dios y le dice que se la devuelva. Exacto. También puede pasar. O quién viene después, si me sigo portando bien, capaz que Dios me lleve. Exacto. Entonces, por eso hay que tener harto cuidado, porque antes de los 6 años decir o trabajar en estas metáforas religiosas que son muy bonitas y que nos permiten también sobrellevar el dolor es difícil en niños preescolares. Por eso hay que decirle, tu mamá estaba muy, muy, muy enferma, para que sepa que no es por una enfermedad, es que está muy, muy, muy enferma y por eso su corazón dejó de latir. Claro. Eso es mucho más concreto y le permite al niño entender que mamá no va a regresar, ¿ya? Porque si yo le explico, tu mamá se fue al cielo, el cielo está ahí, capaz que vuelva. Entonces, de verdad que genera esta ambivalencia y no permite asimilar y elaborar la partida de mamá o de papá.
Entonces, las religiones son muy bonitas y todas son muy respetables y de verdad que es un factor protector. En psicoterapia igual, o sea, jamás uno puede poner en tela de juicio la creencia de una persona, ¿ya? Y está súper bien creer en la vida eterna, en reencarnaciones, en lo que tú quieras creer. Pero hay que tener harto cuidado al momento de explicarle a un niño, sobre todo cuando es preescolar. Sí, yo creo que ahí el sistema de creencias puede jugar, es como una suerte de arma de doble filo cuando hablamos de niños. Como tú dices, los niños o tienen pensamiento mágico o después pasan a un pensamiento súper concreto y muchos se asustan. Claro. Se asustan con las enseñanzas religiosas por los mensajes que entregan. Sí, Así que ahí es importante tenerlo en consideración también desde la psicología. Sí. Ahora, cuando un niño está atravesando un duelo, ¿cómo nosotros reconocemos un duelo saludable y cómo distinguimos un duelo que quizás requeriría un acompañamiento psicológico? Súper buena pregunta. Mira, los duelos en general pueden durar hasta de 6 a un año, de 6 meses a un año, ¿ya? ¿Y qué significa estar en este duelo? Que el niño va a tener conductas distintas, ¿sí? Va a tener dificultades que antes no tenía, por ejemplo, el rendimiento académico. Ya va a bajar su concentración, su atención, su memoria, ya a lo mejor se va a aislar también un poco más de los compañeros, pero si esto se vuelve crónico y a pesar de que yo intervengo en el colegio y genero una serie de estrategias, esto no pasa y sigue aumentando, es necesario consultar a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra que pueda evaluar y hacer un buen diagnóstico de esa sintomatología que está presentando el niño o la niña. Ahora, ¿qué podemos hacer si el niño, por ejemplo, presenta conductas disruptivas? Si antes se vestía solo y ya no se quiere vestir solo y se pone más mañoso, enojón, etcétera. Como papás y mamás también tenemos que no enojarnos con eso, comprender que es la forma de expresar la rabia por esta pérdida, ¿ya? Y le podemos explicar a ese niño, mira, si tú no te vistes o ya no te quieres vestir igual que antes, yo lo entiendo, porque debes tener mucha pena, mucha rabia, pero eso no te va a hacer sentir mejor, ¿ya? Cuando tú a un niño le explicas que esa conducta de, por ejemplo, si está muy agresivo en el colegio, de pegarle a otros niños, etcétera, esa conducta no le va a hacer sentir mejor, el niño va a entender que por más que él tenga estas conductas disruptivas, desadaptadas, no va a mejorar esa sensación de pena que tiene. Ya pedirle que exprese, incluso ya cuando empiezan a escribir, que anoten. A los 10 años un niño puede generar un autorregistro de qué cosas tiene, por qué le da rabia, qué cosas le dan pena, si las quiere compartir con mamá o con papá, perfecto, si la quiere compartir con un especialista, también, ¿ya? Pero no esperemos que en todos los casos ocurra lo que tú comentabas, que los niños al otro día estén jugando. Sí. Eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir todo lo contrario, que los niños de verdad generen mucha sintomatología depresiva. Y recordemos que en los niños el estar depresivo no es estoy triste y ando llorando todo el día. Con trastorno depresivo en un niño se vive como una conducta distinta a la anterior. Se aíslan más, pueden comenzar a ser más violentos, más agresivos en el colegio. Si antes era un niño ordenado, puede generar mucho desorden. Entonces, se van a veces a otros extremos. Claro, y sabemos que o hemos aprendido que la depresión no solamente da con pena, con llanto, sino que hay otros tipos de depresiones que no están vinculadas a eso. Y es parte de lo que significa vivir un duelo. Cada persona vive, tiene sus tiempos, tiene su momento. Si bien la literatura, la psicología dice esto pasa en tantos días, cada persona lo va viviendo de otra manera. Es simplemente respetar y acompañar, creo yo, sobre todo a los más pequeños. Por eso es importante este tipo de conversaciones y te agradecemos por siempre traerlas a Matinar a nuestra casa. Muchas gracias, nos estamos viendo. Sí, gracias Ivonne por hacernos reflexionar también en cómo le estamos hablando a nuestros niños. Es verdad, nosotros queremos seguir avanzando, por supuesto, poniéndole alegría a esta jornada también, de día previo a un fin de semana que para algunos va a ser largo, pero mañana un día festivo y por eso también teníamos datitos para ustedes, para poder